Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Hola, buenas tardes, buenos días, según desde donde nos escuchen y cuando lo hagan. Como les prometí, este veranito les presentaré unas cápsulas breves sobre temas relacionados con tecnología, protección de datos, sociedad de la información, derecho de autor, inteligencia artificial y otros temas de interés personal. Como ya saben, me interesa mucho lo que es el desarrollo humano, nuestra salud mental y todo esto, las adicciones a la tecnología, por ejemplo. Tendremos invitados especialistas en cada área y en otros momentos, pues, monólogos, donde yo les doy pequeños tips sobre temas relacionados con la protección de datos, la seguridad, cómo registrar una marca en España, en la Unión Europea, en República Dominicana, que es mi hermosa Quisqueya, mi tierra de origen. Y en el día de hoy quería empezar mis cápsulas con alguien muy especial porque, además de ser un profesional brillante y de saber del tema que vamos a comentar hoy, pues nos unen lazos de amor y familiares. Así que mejor no podía inaugurar estas sesiones de verano. Hay que desconectar, hay que descansar, pero ¿por qué no? De vez en cuando, información de valor viene bien también. Así que le doy paso a nuestro invitado, Ramón Ros, que hablaremos de diversas formas de asegurar las redes. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, bien, ¿y tú? Muy bien, Ramón. ¿Por dónde andas? Ando por aquí en República Dominicana, un placer estar por este medio. Fantástico. Para que la audiencia te conozca y sepa un poquito más de ti, eres administrador de redes. ¿Dónde Sí, estudiaste? Cuéntanos un poquito tu historia de vida y experiencia laboral. claro. Eh, yo me gradué con una licenciatura en el área de tecnología informática de la Universidad Kean University, que está en New Jersey, Estados Unidos. Y mi trayectoria comenzó con el área de soporte para computadoras de la misma universidad. A través del soporte pude trabajar diferentes áreas que me ayudó a llegar a lo que es la administración de redes. Un área que trabajé mucho fue la administración de servidores de cámaras y después tomé el paso de administración de redes. Actualmente es lo que ejerzo para una compañía de Estados Unidos, que es administrar las redes y la infraestructura de redes. Genial, fantástico, excelente. Pues, ¿quién mejor que tú para comentarnos sobre el tema que vamos a hablar hoy, sobre formas efectivas de asegurar las redes? Y podríamos decir, por ejemplo, que para obtener una forma efectiva de administrar las redes implicaría una combinación, por ejemplo, de medidas técnicas, de procedimientos administrativos y sobre todo de formación y concientización del personal, por ejemplo. Seguir directrices y normas locales, pero desde luego que también globales o internacionales como las ISOs o NIST o ENISA, según el caso. Pero, como ya dije, el experto eres tú y el que nos va a responder algunas preguntas que por favor te pido que
Si te sientes más cómodo, lógicamente explícala de la forma técnica que lo sabes, pero luego la traducimos. ¿A qué me refiero? A que cualquier persona que escuche esta grabación, esta sesión, entienda de qué le estamos hablando, porque ese es el objetivo de mi canal, informar y formar de asuntos de actualidad y dentro de mis ámbitos, pero de una forma entendible para cualquier persona que no tenga que ser abogado o especialista telemático, ingeniero o administrador de redes, como es tu caso. Vamos a empezar, si te parece, Ramón, por el principio. ¿Qué hace un administrador de redes? Claro, un administrador de redes es esa persona que su enfoque primario es mantener y actualizar la infraestructura de red de una persona, una compañía o una necesidad, siempre y cuando, además de actualizar y mantener, siguiendo los renglones de la seguridad. O sea, el administrador de redes es, vamos en cierto sentido a decirle, como un mecánico de red, es el que mantiene el vehículo, que es la red, que todo esté bien, funcione bien, que no, bueno, un mecánico no asegura que se lo roben, pero que los candados del vehículo sirvan para que se tranque. Eso es, en términos generales, lo que hace un administrador de redes. Genial. Y, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser algunas medidas que tú como administrador de redes utilizarías para asegurar, o yo preferiría quizás referirme a mitigar, ¿no?, los riesgos, porque como sabemos, la seguridad al 100% en las redes no existe, la seguridad absoluta es imposible, pero por lo menos para mitigar los riesgos, ¿cuáles son esas cosas o pasos que tú implementarías para minimizar los riesgos? Claro, algunos de los pasos que considero muy importantes es desde el comienzo. La arquitectura de la red es muy importante. Vamos a ponerlo como cuando construyes una casa, la base siempre tiene que ser bien para que tu casa no se caiga. En las redes el mismo concepto aplica. Para disminuir el riesgo inmediato o en el futuro, la base de la arquitectura en cómo se configura esa red es muy importante. Usando dispositivos que se implementan como un firewall, la configuración de segmentar la red para que diferentes redes virtuales, que es una forma de segmentar, puedan usarse como diferentes funciones para disminuir el área que se pueda afectar en caso de que ocurra algo. Esa red virtual ayuda a un ejemplo. Si tú tienes la red general, vamos a decirle compañía A, tiene una red general, pero compañía A puede tener varias funciones. Entonces tú puedes segmentar con redes virtuales diferentes funciones. Un ejemplo, si tú tienes la oficina B, oficina C, oficina D, tú puedes hacer una red virtual que oficina C solamente vea, o los dispositivos solamente vean y funcionen dentro de esa red. Eso ayuda, o es uno de los componentes que ayuda en caso de que algo ocurra. Tal vez solamente fue afectada la red de oficina C, y eso ayuda a que no haya un error, un ejemplo, que pase para todo el mundo, y eso ayuda a disminuir el impacto de un breach o cualquier cosa. También es bueno, también es bueno tener política, una política de la misma red y política de seguridad para el personal.
Fantástico. Y entonces cuando tú dices segmentación de las redes en una compañía A, por ejemplo, dado que como tú sabes, o sea, mi profesión es el derecho a la nueva tecnología, pues claro, entiendo un poco más de tecnología que quizás otro profesional en el área del derecho que se dedique a otras ramas del derecho, pero vamos a simplificarlo un poquito más todavía de lo que ya lo has hecho. Cuando dice segmentación en redes virtuales de una misma compañía, podríamos decir que según, por ejemplo, el tipo de información, ¿no?, que esa compañía trate, tú como administrador de redes, junto con el departamento de IT y la dirección o el presidente de la empresa, según la estructura de esa empresa, de esa compañía, pueden programar, determinar, hacer esa segmentación de las redes de acuerdo al nivel de riesgo que tenga la información, por ejemplo. Exacto. Esa segmentación ocurre bajo la necesidad de qué se va a usar esa red y el riesgo. Un buen ejemplo que se utiliza mucho en un área, vamos a decir, en una compañía, que tenga un área que trata con los sistemas de tarjeta de crédito, siempre, mayormente para cumplir con, en el inglés, en español se me escapa, pero se llama PCI Compliance. Sí, dilo en inglés, no te preocupes. Sí, yo lo tengo aquí. El PCI Compliance muchas veces requiere esa segmentación para que si hay transacciones monetarias solamente ocurran dentro de una red sola. No haya comunicación de un ejemplo, un empleado que anda en el internet y haya confusión ahí, porque ya ahí abre un riesgo con tránsito de red que no coincide. Genial. No sé qué pasó, pero te fuiste por unos segundos. Pero no pasa nada porque te conectaste automáticamente. Entonces, el PCI DSS es el Payment Card Industry Data Security Standard. A ese te refería. Perfecto. Si necesitas decir algún término en inglés, no te preocupes, dilo, porque sabemos que has estudiado lógicamente allá y te sientes seguro más cómodo utilizando la terminología de la manera que la has aprendido. Perfecto, perfecto. Me encanta que hayas puesto como ejemplo instituciones financieras porque es un sector muy crítico, el financiero, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. ¿Tienes alguna recomendación particular, además de la segmentación en redes virtuales según el sector? En este caso pusimos de ejemplo el financiero. ¿Alguna recomendación particular en el caso del sector financiero, además de lo que acaba de decir ahora? Según tu experiencia, lógicamente. Bueno, muchas veces mi recomendación es que mayormente con ese PCI Compliance hay ciertas cosas, vamos a decir un panfleto, decir instrucciones o requerimientos que hay que seguir. Entonces mi recomendación siempre es adaptar o hacer el cambio necesario que cumpla con el compliance para poder ser funcional. Perfecto. ¿Y qué otra? Podríamos decir, por ejemplo, que no es un mito lo de utilizar doble factor de autenticación para mejorar la seguridad. O sea, es una medida realmente efectiva. ¿Qué tú crees de ella? Claro, el Multi-Factor Authentication, o sea, doble factor, es muy importante. Es mi pensar que califica en cierto sentido del lado de la concientización del empleado o la persona, que es muy importante, porque a veces
las personas piensan como seguridad o hackeo, como lo pone en la película, alguien detrás de una computadora en China y viene. Ocurren diferentes formas, pero a veces o mayormente lo más común es error del usuario o una falta de concientización del usuario. Un ejemplo común que ocurre viene siendo un email que llega, que parece un email legítimo. El email tiene un link que te lleva a algún sitio que tú piensas, oh, esto, y le das. Esa es una de las maneras muy comunes que ocurre un riesgo alto, dependiendo de qué tipo de ataque, pero no es necesariamente algo que ocurre así como las películas. Entonces, donde los dos pasos de autentización ayudan, es eso, que ayuda a verificar, es un paso más que verifica al usuario y ayuda a disminuir el riesgo. Y eso forma parte de medidas efectivas de asegurar las redes. Claro. Entonces tenemos, en principio hemos comentado, bueno, diríamos que casi tres, ¿no? El firewall, el MFA, o sea, factor múltiple de autenticación. ¿Cuál fue el otro? Bueno, concientizar y formar al personal de las instituciones, sean públicas, privadas, de cualquier empresa. Esto es válido para cualquier tipo de empresa, ¿verdad? Sí. Efectivamente. ¿Y cuál otra medida, por ejemplo, técnica, tú crees que sería efectiva o tú aplicas en tu día a día en las empresas en las que tú has trabajado? Bueno, otras medidas pueden enfocarse también en el área del firewall, vamos a decir, que son políticas de la red o políticas de seguridad que se deben de seguir no solamente del lado técnico o del lado de la infraestructura, porque ese lado, un ejemplo, se puede enfocar mucho en lo que es la configuración de esa política, ciertas cosas, actividades, tránsito de la misma red, que se quieran bloquear porque estén fichadas por alto riesgo, pero también políticas de seguridad que son para el personal, porque van mano a mano. Vuelvo y digo, de nada haces tú si tú bloqueas algo de un lado y tal vez por otro lado un empleado va y te da un link o te causa un riesgo. Sí. Además de eso, esa misma va complementario a la política, es el nivel de acceso, o sea, listas de acceso o control de acceso. No solo, vuelvo y digo, no solamente del lado de la infraestructura, de configurar esa lista de acceso, que tú puedes decir ciertos dispositivos tienen acceso a X o Y, sino también en la empleomanía, qué personal tiene acceso a qué. Un buen ejemplo es que a veces podemos decir que en una compañía tal vez alguien piense, vamos a decir que el CEO, o sea, el ejecutivo oficial, tal vez tenga acceso a todo, pero en realidad, como medida de seguridad, no siempre es el caso, porque bajo el plan de seguridad siempre se quiere disminuir quién tiene acceso a qué en caso de un riesgo, un breach o algo que ocurra, no acceso a uno, acceso a todos. Eso es algo que es otra implementación. Es fundamental lo que acabas de decir porque hay la confusión en empresas, sobre todo pequeña, mediana, de que el presidente de la empresa o el CEO de la empresa debe tener acceso absolutamente a todo, a nivel digital, a nivel, ¿no?, de redes. Y realmente, como tú muy bien lo enfocas, es probablemente un riesgo más que estás añadiendo porque quizás o seguramente no hace falta que tenga
acceso a cada rincón de la información y de la empresa y por tanto de las redes de su empresa. Así que eso ha sido un punto muy interesante que es bueno recalcarlo. ¿Y qué tú me dices de las actualizaciones y los parcheos? ¿Qué tan importante es eso? Oh, es muy importante. En mi pensar, del lado de redes, es muy importante porque en los dispositivos, los routers, los switches, los firewalls, todos los dispositivos que componen la infraestructura de redes, las actualizaciones no solo ayudan a la seguridad, pero ayudan a que el sistema funcione a un nivel óptimo. Pero dentro de la misma importancia que es que hay que hacerlas, hay que tener también un poco de cuidado. Ese cuidado se trata de que a veces o muchas veces es práctica que si sale una versión nueva de una actualización de un dispositivo, de un software, que un ejemplo sale hoy, siempre se tiene un ejemplo, una infraestructura o un área que no es la infraestructura real del área, donde tú puedes ejecutar esa actualización para hacer pruebas de estabilidad, si funciona bien, si hay un riesgo, donde tú puedes verificar, ok, está bien, y ahí después tú puedes tomar ese paso para decir, vamos a implementarla a lo que es la infraestructura real. Tienes toda la razón. Efectivamente, así es. A ver, y me lo has puesto, o sea, como anillo al dedo, porque el 19 de este mismo mes, o sea, el viernes, tuvimos un caos, y no local, sino global, mundial, justo por un tema de parche de actualización. Casualmente, sí. Casualmente, que fue el de CrowdStrike y Microsoft, ¿no? Que tumbó todos los sistemas, o vamos a decir que la mayoría de sistemas que corrían con Windows, ¿no? Porque Linux y el de Apple, no, ¿cuál era el Apple? El macOS. Exacto, no se vio afectado. Sí. No se vieron afectados. Pero, por ejemplo, aquí en España, los aeropuertos, el aeropuerto de Madrid, por ejemplo, y de Mallorca también cancelando vuelos con atraso, en hospitales, en centros clínicos, donde más hubo mucho tema con esto, en Reino Unido también. ¿Y por allá se detectó algún problema, algún tema o no? Bueno, fue interesante. Aquí salió un artículo como que no fue afectado los aeropuertos, aunque tengo la duda personal que tal vez del lado tecnológico aquí no ocurrió nada, pero me imagino que fue afectado a nivel de que vuelos que venían estaban totalmente parados. Sí. ¿Qué más hubo al respecto de este incidente? Porque ha sido un incidente. Bueno, han recalcado mucho que no ha sido un asunto de seguridad, que no ha afectado, que no ha ocasionado ninguna brecha realmente, pero ha sido un asunto que a ti te sonará más que a mí, de la pantalla azul. El tema de la pantalla azul. Sí. Explícame eso de la pantalla azul. ¿Qué es eso? Bueno, mayormente la pantalla azul se refiere o comúnmente se le dice que es como la pantalla de muerte. O sea, ya cuando te da la pantalla azul, o Windows ya tiene un problema grave o hay un problema grave con un componente de la computadora. En este caso, por lo que he visto, ocurrió que una actualización, parece que hubo un archivo defectuoso que causó que se corrompiera y causara pantalla azul. En cierto sentido, la parte positiva es que la solución, vamos a decir, temporal, es algo que se puede hacer relativamente fácil. El problema es que a la magnitud que ocurrió,
se complica mucho. Efectivamente, esa es una buena puntualización, o sea, la magnitud, porque fue un asunto global y según yo estuve escuchando en las noticias, que seguramente ya todo estará más avanzado y más solucionado, los expertos decían que el tema es que se necesita una solución manual, o sea, el técnico o la persona o la empresa que sufra de la pantalla azul tendrá que decir, Microsoft, ¿me puede dar soporte? Sí. O venir el informático directamente y sí, resolverlo en el dispositivo que está ocurriendo, ¿sí o no? Exacto, ahí es que viene la complicación. Que el sistema operativo en cierto sentido funcionará después que se elimine la parte de CloudStrike, que fue el archivo de ellos que causó un problema. Pero la solución requiere intervención física en el área, entonces realísticamente en un área donde hay 100 o más computadoras, en un área crítica, se complica mucho. Me gustaría para cerrar que resumamos, por ejemplo, las medidas que tú has tocado, si te parece, te las menciono y me dices si me faltó alguna. Hemos hablado de firewalls, de cifrado de la información y del tráfico de la información, formación del personal, lógicamente. Sí. ¿Qué más? Múltiple factor de autenticación. Y se me queda alguna cosa. Segmentación y arquitectura. Segmentación y arquitectura y el tema, lógicamente, de las actualizaciones. Sí, claro. Las actualizaciones. ¿Algo que decir para cerrar o ya estamos? Bueno, sí, te doy las gracias a ti también. Es un placer poder colaborar con este medio. Es un tema muy importante más ahora que la tecnología siempre sigue moviéndose rápido. Y es un factor que nunca se muere porque la seguridad es necesaria para la función efectiva de varios sistemas. Pero concluyo con agradecerte en poder participar en este medio. Gracias a ti y señores, seguimos adelante con estas cápsulas, ya saben. El veranito va bien para desconectar, estar con la familia, dejar los teléfonos y los demás dispositivos a un lado, pero de vez en cuando se conectan, escuchan brevemente, que esto solo serán 25 minutos, media hora como mucho, y se van informando de información de actualidad, de valor dentro de mis ámbitos, de ejercicio dentro del derecho de las nuevas tecnologías y otros temas que me interesan mucho, como ya comenté al principio, como son el crecimiento y desarrollo de las personas, la salud mental, emocional, etcétera. Así que les mantendré informados y entretenidos durante todo el verano. Que vaya bien. Hasta luego. Gracias.